Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra. Esta historia la escuché en un programa de radio de la BBN en Colombia y me pareció bien interesante para hacer un semillas. Entonces trataré de contarla como la entendí, aunque pues debo aclarar que los personajes y los textos usados pues no son los mismos. Bienvenidos. Que sea el buen Dios enseñándonos hoy a través de su propia escritura. Este es un hombre llamado Ramón que tenía un amigo llamado Alberto. El día del cumpleaños de Ramón, Alberto le hizo el que podía ser el mejor de los regalos, una Biblia. Ramón le preguntó a su amigo por qué le regalaba ese libro y qué tenía que ver con él. Y este le contestó que este libro le podía dirigir su vida, pues era la palabra de Dios, que si lo leía cada día, sabría cuál era la voluntad de Dios para él. A Ramón le agradó la idea y se dispuso a leer cada día su Biblia. También asistía de vez en cuando a la iglesia. Así que Alberto le explicó lo de los capítulos y los versículos y las divisiones de la Biblia y los libros. Y Ramón, muy de mañana, se levantó, abrió su Biblia en el libro de los Proverbios y leyó: el que encuentra esposa halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Proverbios 18:22. A Ramón le pareció excelente lectura y pensó: Dios quiere que me case. Por eso me dice estas palabras. Así que en el mismo día llamó a Linda, una muchacha que había conocido en un congreso cristiano y le había gustado mucho, y la invitó a salir. Pues en la tarde le dijo que estaba leyendo la Biblia y que creía que Dios quería que se casara. Así que le propuso que fuera su esposa. Y ella, que estaba enamorada de él, aceptó. Al día siguiente, Ramón muy religiosamente abrió su Biblia para leer lo que Dios le diría ese día. Y leyó: ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. 1 Corintios 7:27. Así que Ramoncito llamó rápidamente a Linda y le dijo: no podemos casarnos, Linda. Dios dijo que no. Linda le dijo: ¿no me amas? Él dijo: sí, pero Dios me dijo hoy que no procurara casarme. Y eso es lo que debo hacer, pues debo obedecer la palabra de Dios. Al día siguiente, don Ramón abrió su Biblia para preguntar a Dios por su voluntad y se encontró con Juan 15:8, que dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Y pensó: debo vender frutas, pues Dios se glorificará por eso. Así que fue al mercado y compró muchas frutas para vender y comenzó un negocio próspero ese día. Al día siguiente, el amigo de Alberto abrió su Biblia con la esperanza de entender de una vez por todas la buena voluntad de Dios. Y esta vez el versículo decía: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Marcos 11:14. Y cuando la gente entró en su negocio, aunque estaba con muchas frutas que habían quedado el día anterior, les dijo que no les vendería nunca más frutas, porque era la voluntad de Dios. Entonces
Ramón, un poco abrumado en su cuarto, inició a leer algunos versículos y encontró textos así: forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces. Joel 3:10. También leyó Miqueas 4:3, que dice: martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. Desconcertado, don Ramón fue directamente donde su amigo Alberto y le dijo: no es posible que mi vida sea guiada por este libro, pues está lleno de contradicciones. Uno verdaderamente no sabe qué hacer. Un día Dios piensa de una forma y otro día Dios piensa de otra. Así que prefiero guiarme por mí mismo. Y le entregó la Biblia, y con eso la posibilidad de salvación. Estamos en las buenas noticias en esta serie llamada Semillas, una razón para nuestra fe. Y hoy quiero hablar de la bibliomancia o el azar. Un tema que por demás es peligroso, pues muchos creyentes usan la Biblia como el tarot o el horóscopo y han creído que la Biblia es su amuleto de la buena o mala suerte. Muchos la leen buscando que el texto, sin contexto, les dé dirección de vida, y lo único que logran es confundirse más. El Señor Jesús dijo: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Juan 5:39 al 40. No sé si esta historia nos edifique tanto como nos divierte. Pensar en don Ramón y su vida llena de contradicciones. Pero yo he escuchado a mucha gente decir cosas semejantes, y también he visto a gente tomar decisiones porque lo leyó hoy en la mañana en la Biblia. Y lejos de causarme gracia, me da la más profunda amargura por su falta de sabiduría, la cual se adquiere no por el estudio de la Biblia, sino por el conocimiento y por la relación con Dios. Los textos de la Biblia, cada uno forman parte, todos, de un contexto, de lugar y de tiempo. Hay que establecer las costumbres de la época y entender para qué Dios permitió determinado texto en la Biblia. No podemos pensar que basados en un versículo, nuestra vida esté siendo dirigida por Dios, pero sí puede estar siendo dirigida por mi propia mente carnal, sin demeritar el hecho de que Dios puede hablar a tu mente y corazón desde los versos de la Biblia. Esto no es una suerte de azar, sino una revelación que el Espíritu te brinda. Mi deseo de hacer la voluntad del Padre debe estar acompañado de mi relación secreta con Él, y no de una lectura intelectual interpretada por mi mente sesgada según mis propios anhelos y expectativas, o por otros que creen saber más y por eso interpretan y confunden con la astucia del error y logran confundir con estrategias humanas a quienes, como Ramón, buscan la voluntad de Dios, que como los niños recién nacidos buscan el seno materno para ser alimentados por su leche. Pero así como ellos, si les colocas otro seno o una mamadera, ellos tomarán de esa leche, con el riesgo de ser dañados por el alimento que consumen, pero están ellos confiados en que están recibiendo alimento correcto. Son llevados al matadero por el que está para engañar, robar y que es homicida desde el principio. En la carta de Pablo a los Gálatas, él escribió: estoy aterrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Gálatas 1, 6, 7. Es que algunos, para justificarse en la Biblia, deciden no leer el contexto y así tener pretexto al interpretar el texto. Y ese lo tuercen por conveniencia o porque no entienden. La Biblia es la que da testimonio de Jesús, pero la Biblia no es Jesús. La Biblia nos da testimonio e instrucción de Dios, pero la Biblia no es Dios. Los escritos en la Biblia son el ejemplo que deja Dios para el comportamiento de los seres humanos.
Estas cosas le sucedieron a ellos, escribió Pablo, como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. 1 Corintios 10, 11 y 12. Es que todo lo escrito nos acerca al conocimiento de Cristo. En la Biblia encontramos historia y realidad y profecía, pero no es de interpretación particular. No podemos usar los escritos sagrados como leer el horóscopo y buscar una forma de adivinar el futuro. Este no es el objetivo. Tampoco podemos interpretar lo que leemos con nuestra mente carnal e intelectual para pervertir las enseñanzas y guiar a otros a las mazmorras del infierno por su falta de fe y dependencia del Espíritu Santo. Toda la Escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para mostrarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Para eso sirve la Escritura, para que a través de su lectura comprendamos los principios y las leyes que rigen el reino de los cielos. Es que la Biblia es letra muerta si no hay espíritu que le dé vida. Y la letra eso es, solo letra. Y la letra mata, dice Pablo, mas el espíritu vivifica. Segunda de Corintios 3:6. Si nuestro corazón no está en la perfecta sintonía con el Señor Jesús, si nuestro cuerpo no es el templo del Espíritu Santo, leemos y practicamos lo que la Biblia dice sin entenderla. Y nos confundimos y confundimos a otros creando religiones, sectas, herejías y grupos, sometiéndonos unos a otros a la maldición, discutiendo doctrinas y dividiendo el cuerpo de Cristo por corrientes de pensamiento. Más difícil aún si creemos que Dios nos habla disparatadamente, como don Ramón en el de la historia, que confundido entró en desesperación y deprimido buscó en la Biblia un versículo para que Dios le dijera qué hacer y leyó en Mateo 27:5. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Oremos. Padre, gracias por abrir nuestros ojos del Espíritu para que podamos entender el propósito de lo que está escrito. Gracias por enviarnos tu Santo Espíritu para que cumpla su misión de guiarnos a toda verdad. Espíritu Santo, sé tú quien habla cada día a nuestra mente y confirma en tu palabra lo que nos revelas en el corazón para vivir así de acuerdo a tu gobierno y hacer tu voluntad aquí, en la tierra, como se hace en el cielo. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil, la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar, por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará, tu palabra que nunca regresará vacía, tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.